Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos, Malaquías capítulo 2, vamos a leer del verso 10 al verso 16. Dice la palabra del Señor así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos comportamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, porque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seáis desleales con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura. Dice el Señor de los ejércitos: prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Muy bien. Deje que el verso 17 va a quedar ahí, porque parece ser que este verso pertenece más bien a la siguiente división, pues, del texto. Muy bien. Hace 8 días dije que le había puesto un nombre a la enseñanza: ¿por qué no me atiendes? Y esta semana, pues, estuve pensando en el título de la enseñanza y decidí llamarlo ¿por qué no me atiendes? Segunda parte. ¿Listo? Vamos a echar esta mañana mano de nuestra imaginación. Imaginémonos a un hombre que va a ver al profeta Malaquías y va con una preocupación de tipo espiritual de la que quiere hablar en privado, como nosotros hablaríamos con un anciano, con un pastor, con un consejero de la iglesia. Malaquías: mi vida espiritual parece haberse secado por completo. Me siento sin vida, me siento estéril. Sí, tengo una esposa, tengo una familia cristiana, voy a la iglesia de forma regular, me esfuerzo en perseverar con mis lecturas bíblicas, pero no consigo nada. He clamado en oración a Dios una y otra vez, pero es como si Dios no estuviera ahí. No parece responderme. Mi fe ha perdido su sentido de realidad. ¿Por qué, Malaquías? ¿Qué pasa, Malaquías? De pronto Malaquías se queda mirándolo y le dice: ¿cómo van las cosas entre tu esposa y tú? El hombre se molesta un poco y le dice: Malaquías, vengo a abrir mi corazón para pedirte consejo espiritual sobre mi vida de oración y me preguntas por mi matrimonio. ¿Qué tipo de consejero eres tú, Malaquías? ¿Qué tiene que ver mi matrimonio con mi vida de oración privada? No obstante, Malaquías lo mira seriamente y le dice: te estoy hablando en serio. ¿Cómo van las cosas en tu matrimonio? Estamos estudiando el libro de Malaquías, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión que debíamos considerar la pregunta de cómo es que la gente parece perder el contacto con Dios. En tiempo de Malaquías había mucha religión y, como ya lo dijimos, había mucho formalismo, mucha religión vacía, una adoración en realidad bastante liviana. ¿Cómo sucede una cosa así? ¿Cómo dejan a algunos que se pierda su relación vital con ese Dios vivo? Malaquías ya ha establecido un principio importante que tiene mucho que ver con los versos que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Frecuentemente una relación descuidada con Dios, mis hermanos, genera esterilidad espiritual. Pero resulta que eso no para allí.
Indefectiblemente, si nosotros dañamos nuestra relación con el Señor, se afectarán nuestras relaciones con los demás, con nuestro prójimo. Y por eso Malaquías ha dicho que ustedes han sido desleales con los miembros del pueblo de Dios. Si nosotros no hacemos todo lo que podamos, hermano, para estimular la unidad, para estimularnos al amor verdadero del pueblo de Dios, no tardarán en venir los problemas. La unidad entre los creyentes es de suma importancia y el Señor se lo toma en serio y nosotros deberíamos tomarlo en serio. Es muy importante. Claro, no es la única cosa importante en nuestra vida cristiana, pero ciertamente es muy importante. Muchos se buscan un grave problema con Dios al pecar en hechos y también en actitudes contra nuestros hermanos, contra el creyente, contra nuestro prójimo. Entonces, la pregunta de Malaquías a nuestro hombre imaginario esta mañana es oportuna. Y después de explicar lo que ha dicho, ahora dice, ¿te das cuenta que este mismo principio es aplicable a tu matrimonio cristiano? ¿Te das cuenta que esta regla general es aplicable a la actitud que uno tiene hacia su esposo o hacia su esposa, tanto como la actitud que uno tiene del uno hacia el otro? Es por eso lo que te estoy respondiendo a tu pregunta sobre la esterilidad espiritual. Por eso te pregunto sobre el estado de tu matrimonio. Hace 8 días les dije que los versos 10 al verso 16 han sido calificados como la sección más difícil del libro. Lo es por la misma traducción que viene del texto hebreo. Pero el significado general, sin embargo, parece estar bastante claro. Aunque todos eran hijos del mismo Padre Celestial, habían sido desleales los unos con los otros, casándose con personas que no debían haberse casado. Los judíos se trataban engañosamente entre ellos y profanaban el pacto de sus padres también por medio de algo. Se estaban divorciando de sus esposas judías, estaban contrayendo matrimonios con otras mujeres paganas. Todo esto era el producto de ¿qué? De haber descuidado su relación con Dios, por no haber prestado atención a los mandamientos del Señor. Hace 8 días les compartí el bosquejo más simplificado de la enseñanza. No sé si lo recuerdan, no sé si lo tienes ahí. Sí, por favor lo vuelves a compartir. Y ese bosquejo, ahí están las pantallas, básicamente va de esta manera. En el verso 10 el profeta hace una acusación al pueblo por su infidelidad. Y como si hubiese por ahí algún despistado, el Señor viene y les dice, les voy a dar una evidencia. Y les habló de sus matrimonios ilícitos. Eso lo vemos del verso 11 al verso 10. En el verso 11 les va a hablar de su pecado. Ustedes se han casado con personas que no debieron hacerlo. Y por tanto en el verso 12 el Señor va a explicar, vienen unas consecuencias por ello. Eso lo vimos hace 8 días. Ahora el Señor les va a decir, hay otra evidencia. Porque alguno podría decir, Señor, tú nos estás acusando falsamente. El Señor ya les ha dicho esta evidencia. Ahora va la segunda evidencia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Iremos a estudiar del verso 13 al verso 16. Vamos a ver igual sus consecuencias y vamos a ver su pecado también. Así que vamos a esa segunda evidencia, los divorcios. Note el verso 13. Ahí hay unas consecuencias. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Recuerdan que yo les he insistido mucho en algo, y es como el profeta del Señor, hermano, tiene una habilidad para comunicar el mensaje del Señor de una manera muy especial. Y aquí las dos líneas de evidencia de este discurso se organizan en algo, voy a hablarles de algo técnico pequeñito, algo que se llama quiasmo. ¿Qué es eso? Mire, en la estructura que ustedes ven ahí del sermón, si lo puedes volver a poner, nosotros vimos pecado y sus consecuencias. Ahora, en esta otra parte que vamos a estudiar esta mañana, vamos a estudiar consecuencias y pecado. Es como si yo fuera a argumentarles a ustedes sobre un primero y un segundo punto, y yo les digo, primer punto, segundo punto.
Y para volver a explicar eso, para extender el tema, ahora yo no les voy a decir primero y segundo, sino les voy a decir segundo y primero, pero voy a estar hablando de lo mismo. ¿Me di a entender? Eso es lo que en la Biblia se llama un quiasmo, y eso lo encontramos repetidamente en los escritores bíblicos, lo encontramos en los proverbios, lo encontramos en los salmos, cómo ellos escriben, y a veces uno los ve repitiendo la misma idea, solo que la repiten de una manera un poco diferente, cambiando el orden, pero estaba hablando de lo mismo. Y aquí el profeta va en esa dirección. Note cómo el texto inicia, y quiero que esta mañana nos detengamos sobre todas esas verdades gramaticales que están ahí en el texto, porque nos comunican el consejo del Señor. Y otra cosa hacéis. ¿Cómo así que otra cosa? ¿Se acuerdan? Hemos hablado tanto de los pecados que esta gente ha cometido, que el pueblo ha cometido, y podríamos decir otra cosa. Oiga, es que ustedes no se cansan de pecar, es que ustedes no se cansan de fallarle al Señor. Eso es un agravante de su ofensa, es una reincidencia. Ahora, el texto nos está diciendo, y otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor. O sea, hay una referencia a algo que ellos han hecho en el altar. Resulta que su primer pecado allí fueron sus ofrendas defectuosas para el Señor. Eso ya lo estudiamos, mírelo ahí, Malaquías 1:12. Dice, pero vosotros lo profanáis cuando decís la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. Ellos habían ofrecido ofrendas al Señor que el Señor ya no iba a aceptar, y ahora el Señor aquí les dice, no solamente eso, sino que otra cosa ustedes han hecho. Como Dios no acepta su adoración insincera, pues ellos vendrían ante el altar trayendo sacrificios, quizás llorando, quizás clamando y pidiendo el favor del Señor, pero resulta que ellos no se arrepienten. Recuerdo un profesor que tenía y decía, esos son lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas de cocodrilo eran aquellas del alumno que duraba haciendo, perdiendo el tiempo todo el semestre, y al final del semestre, profe, una oportunidad más, yo me arrepiento de lo que hice. Estos no quieren cambiar su comportamiento, estos no se quieren arrepentir. Dios ve sus lágrimas. Ahora, esas lágrimas que cubren el altar, pero el Señor sabe que sus lágrimas son las lágrimas fingidas. ¿De quiénes eran esas lágrimas? Bueno, la segunda mitad del verso 13 indica que eran de los hombres. Y ellos van a descubrir que Dios no está recibiendo su ofrenda. Y esto concuerda naturalmente con el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Que el Señor extermine de la tienda de Jacob al hombre que hace esto. Eso ya lo estudiamos hace 8 días. Así que no cabe duda que es de ellos de quienes está hablando. Ahora, ¿sí notan esas palabras? Las lágrimas que cubren el altar. Cubrir de lágrimas el altar. Lógicamente todo esto debe ser entendido de una manera metafórica y probablemente se refiere a todas esas prácticas que conformaban un día de ayuno y de humillación. Tales prácticas no iban acompañadas en realidad de una enmienda de vida. Y el Señor tiene que decir, eso es repugnante. Mire, pueden redoblar sus esfuerzos, pueden llorar, pueden gritar, hacer lo que quieran, pero si no abandonan sus pecados, sus sacrificios serán rechazados. Por eso el texto lo dice al final, Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y quiero recordarles una frase de la que les hablé hace 8 días. Las costumbres corrompidas son frutos de principios corruptos. ¿Se lo repito? Las costumbres corrompidas son fruto de principios corruptos. El que es falso con Dios, ¿cómo será con su hermano? ¿Cómo será con su prójimo? No será veraz con él. Y eso traerá consecuencias en muchas áreas de su vida. Así se entiende entonces perfectamente el verso que vamos a seguir. No atiende, el Señor no atiende en efecto a su sacrificio porque son desleales.
Y alguien se atreve a decir, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? El Señor les dice, les va a ser muy claro con la mujer de tu pacto. Así que esto nos lleva al siguiente punto de nuestro bosquejo. En el bosquejito ahí aparece el pecado. Verso 14. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tu mujer y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y el profeta añade otra evidencia de la acusación que ya les había hecho, de esa acusación que empezamos a ver en el verso 10. Y todo esto va a poner de relieve, hermanos, su insensibilidad espiritual. Mire, uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo son ellos de insensibles? Mire, increíblemente, ellos no se imaginan cuál es el problema. Por eso el texto dice, y vosotros decís, ¿por qué? O sea, hacen lo que hacen y se atreven a levantar su voz y a decir, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? El profeta tiene que decírselo, ya se ha tratado la práctica condenable de unirse en matrimonio con paganos. Y eso lo voy a seguir repitiendo. Pero todavía hay otro problema social que estaba afectando como un cáncer la vida familiar. A saber que las separaciones matrimoniales, o sea, el divorcio, tomar una esposa extranjera, eso es malo. Pero que tengas una esposa judía y traigas a casa una mujer extranjera como esposa, ustedes cada vez le van subiendo más el nivel, ¿no? Y surgió el tema porque la gente ingenua pregunta, ¿por qué el Señor no acepta nuestras ofrendas? ¿Pero qué es lo que está pasando? Como si no supieran por qué el Señor lo hacía. Y entonces Malaquías, como el profeta del Señor que es, no tarda en darle la respuesta. ¿No lo saben? Bueno. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, es lo que dice el texto. Notemos algo, mis hermanos, que el profeta describe a Dios como el testigo silencioso del pacto. ¿Lo ven? Miren su Biblia, miren su Biblia. Porque el Señor ha sido, ¿qué? Testigo. La referencia indica un elevado concepto del matrimonio, hermano. Es el pacto en el que Dios es el único y verdadero garante. Él había sido testigo de los contratos del matrimonio, para ponerlo en palabras de hoy, como un contrato sagrado que se ha hecho delante de la presencia de Dios. Dios ha venido como testigo entre esa pareja. El Señor mismo es el testigo principal de esa ceremonia nupcial. Entonces los hombres que se comportaban deslealmente con una esposa debían responderle ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Eso ya nos metió en problemas. Malaquías habla aquí hermosamente, hermano. Mire cómo escribe el profeta. Recordemos que el profeta escribe inspirado por el Espíritu del Señor. Y mire estas palabras, hermano Giver. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud. ¿Qué tal esas palabras? Ahí, Diego, hermano, usted que tiene esa vena artística, ve ahí. La mención especial muestra entonces que su delito consistía en ¿qué? En divorciarse de las esposas judías de mayor edad, porque había sido la mujer de su juventud. Las habían repudiado para que ahora estos esposos pudieran casarse con muchachas quizás más jóvenes, quizás más atractivas, y no solamente eso, sino que eran de las naciones vecinas. La demanda de Malaquías, recordémoslo, no cae en momentos de abundancia y armonía. En la época de Malaquías el divorcio era algo más que simplemente incompatibilidades personales, interpersonales. ¿Sabe? Aparte de que había un elemento de lujuria natural ahí, también hay en varios casos un móvil socioeconómico y de prestigio. El matrimonio con una mujer extranjera traía para el judío dinero, traía posición también.
Lo que pasa es que los vecinos de Judá, para ese momento, recuerden que ellos habían venido del exilio, los judíos eran los que ostentaban el poder, ellos eran los que tenían posibilidades económicas, materiales. La comunidad judía era en realidad empobrecida. Así que tener una mujer no judía podía haber sido una ventaja económica, una ventaja política, pero estaba ese elemento también de lujuria entre ellos. Pareciera ser que la filosofía del hombre judío era como que estamos en tiempo de penurias, y como estamos en tiempo de penurias, pues no se hace la vista gorda con este asunto. Pero resulta que para Dios no existe una ética para la abundancia y una ética para la escasez. Las demandas de Dios son para todos los miembros de su pueblo, pobres o no, y para todas las épocas. Mire que el verso 15 va a insistir en esto al final. Vayan al verso 15. Al final dice: no seas desleal con la mujer de tu juventud. Ahora, el verso 14. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. Ojo con esto. Contra la cual has obrado deslealmente. Nuevamente el Señor le repite: ustedes han sido desleales. En el verso 10 dijo: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos comportamos deslealmente el uno con el otro? Porque viendo que todos tenemos el mismo origen común, nos tratamos traidoramente entre nosotros. Esa expresión dijimos hace 8 días que denota que todos son hermanos porque todos son hijos del mismo Padre, y ello incluía, mis hermanos, a las esposas injuriadas. Es decir, por tomar esposas extranjeras, repudiar a sus esposas de su juventud. Ellos han violado el pacto. Ellos han sido infieles en sus matrimonios, han sido desleales a sus cónyuges. Insisto, mis hermanos, cuando nosotros traicionamos a Dios, cuando nosotros nos volvemos en deslealtad al Señor, todo sentido leal hacia nuestro prójimo cae. Ellos no habían podido ser leales a su matrimonio porque han sido leales al Señor, abandonaron a sus cónyuges porque abandonaron a Dios. Es así como va. Ese término desleal podría tener un significado legal o un significado general dependiendo del pacto con que se relacionara. Mire, si se toma en un sentido legal, entonces el Señor fue requerido como testigo y como juez en un acuerdo legal. Ahí está el Señor sirviendo. Entonces el testimonio del Señor tiene un sentido legal para ellos. El Señor había sido testigo de ese pacto matrimonial que había tenido aquella mujer y aquel hombre. Pero una cosa más de esa palabra pacto, de una manera general, posiblemente también podría referirse al pacto entre Dios e Israel, por el cual fue ordenado que ese pueblo fuera separado, apartado solo para el Señor. En este caso el Señor era testigo general y parece afirmar el pacto nacional entre Dios e Israel como un pacto matrimonial. Lo que ha pasado entre ustedes y yo, dice el Señor, es esto que ustedes ven actuando con su esposa y su esposo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. En esa dirección, mis hermanos, el matrimonio y la fidelidad conyugal, entonces son un reflejo de la relación que Dios quiere que exista entre Él y su pueblo. Él siempre ha sido fiel, lo dijimos hace 8 días, y quiere que sus hijos a la vez pues sean fieles con sus cónyuges. El texto sigue diciendo, verso 14: aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, no solamente unida a ti por el pacto general del casamiento, sino por el pacto entre Dios e Israel. Esa frase, mis hermanos, es muy interesante. Volvamos a leer. Aunque ella es tu compañera
y la mujer de tu pacto. El matrimonio delante de Dios, escúcheme bien, hermano, si bien reconoce la fuerza del amor entre un hombre y una mujer, coloca las bases de esas relaciones conyugales en el pacto hecho ante Dios. Por eso en este pasaje Dios no dice la mujer de tu amor. ¿Se dan cuenta? Esa mujer que tanto quisiste. No. La mujer de tu pacto. Repito, eso tiene que llamar la atención, porque en realidad en el contexto bíblico el matrimonio no se funda en el amor, sino en el pacto que un hombre y una mujer hacen delante de Dios. Entonces este principio reconoce, mi hermano, que el enamoramiento, que el amor pueden perderse por distintas circunstancias, y en esos momentos en los que nada humanamente se puede hacer, nada podría salvar ese matrimonio. Lo único que puede sostener el matrimonio, ¿qué es? El pacto que se hizo delante del Señor, en el que Dios, vuelvo a decir, es el único garante, como ya lo vimos anterior. Dios odia el divorcio, porque eso significa abandonar un pacto que abarca no solamente al cónyuge, sino que abarca ¿a quién? ¿A quién? ¿Se dan cuenta en el problemita que se va metiendo aquel hombre que quiere divorciarse de su esposa? Todo esto es producto ¿de qué? De violar el pacto con Dios. Y los judíos, despreciando el pacto del matrimonio que Dios instituyó, entonces despedían a sus esposas que tenían de su nación para traer sus esposas extranjeras. Pues hermanos, no es difícil ver que esta tierna y hermosa relación matrimonial es algo que Dios en especial valora, que Él mismo protege, y por eso el Señor ha venido para ayudarnos. Los comentaristas generalmente reconocen que el verso 15 y que el verso 16 son los más difíciles de traducir y de interpretar. Algunas personas piensan, algunos han llegado a decir que son los versos más difíciles de la Biblia, vuelvo a decir, por el mismo texto original. Un examen, acercándose uno a los textos o a los comentaristas más bien, llega uno a darse cuenta que no se ponen de acuerdo. Así que vamos nosotros, verso 15. La semana pasada, yo procuro empezar a preparar la enseñanza el día lunes. Hace 8 días llegué a la casa y dije, voy a solamente dar una lectura, sencillamente una lectura, como para irme así empapando un poquito del texto. Y leo el verso 15. No entendí nada. Entonces yo dije, debe ser que hoy ya estoy como cansado, mejor dejemos y mañana. Y llegó el día lunes y volví a leer el 15 y dije, no, como que sigo igual de cansado. Dije, bueno, miremos otros textos, miré otras Biblias, otras versiones, y la luz no aparecía por ningún lado. Textos un poquito difíciles. Verso 15. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras éste buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Se dan cuenta que en la misma lectura uno dice, pero ¿de qué está hablando? Bueno, el lenguaje original del Antiguo Testamento es difícil de entender, hermano, para este verso. La versión Reina Valera que ustedes tienen debe decir así: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Bueno, sea cual sea el modo como se traduzca el texto, la idea parece ser la siguiente: Dios hizo una sola esposa para Adán, o quizás hizo un solo varón y una sola mujer para que fuesen una sola carne, buscando una descendencia de Dios.
Significa en este contexto, mis hermanos, que Dios procura de esta manera que la primera pareja tuviese una descendencia piadosa. Entonces, con esa interpretación, Malaquías fundamenta su argumento contra el divorcio. ¿Y a dónde acude Malaquías? Se va a la creación en Génesis. Dios no hizo una Eva para Adán. Debemos entender que Dios podría haber creado más de una Eva para el hombre, o viceversa, ¿no? No obstante, escogió no hacerlo en su sabiduría. Y por tanto, el fundamento, el modelo del matrimonio es uno con uno. Y eso es normativo. Y eso para nosotros como creyentes decimos, pues eso es apenas normal. Sí, eso debería ser apenas normal para nosotros como creyentes, porque ustedes ven lo que está pasando afuera. A propósito, hace 8 días se había planeado tener una reunión de parejas virtual. Esto surgió de la reunión de membresía, de una propuesta que hicieron los hermanos y la hicimos. Algunos de ustedes brillaron por la ausencia y pregunto, ¿por qué? Hay que ocuparse en ello, hermano. Y hace 8 días, el pastor Juan Pablo, que nos acompañaba, nos volvía a resaltar esto, ¿no? A los que estuvimos. Uno y una. Y uno dice, normal. Esos son principios que tienen que repetirse. Esos son principios que tienen que quedar no solamente aquí, sino que tienen que bajar aquí, los cuales nosotros tenemos que multiplicar. Otra paráfrasis del texto ayuda a entender quizás el verso de una manera más amplia. ¿No hizo Dios una esposa para Adán? Tenía poder para hacer otra si lo hubiera deseado. ¿Y por qué hizo solamente una? ¿Saben por qué? Y aquí se complica más la situación. Porque Él busca una descendencia santa. Fue para que los hijos pudieran ser hechos una semilla que les sirvieran a Él. Los maridos y las esposas deben vivir en el temor de Dios para que su simiente sea una simiente santa. Así que la aplicación concreta del caso que nos está ocupando podría ser la siguiente: solo cuando los padres permanecen fieles en sus votos matrimoniales se cumple el deseo que los hijos sean unos hijos piadosos para el Señor. A veces nosotros pensamos simplemente en nosotros. No, esto ya no tiene solución. Cada uno coja por su lado, y los que quedan aquí en el fuego cruzado, porque por ellos nosotros vamos a dar cuenta. El verso nos comunica que Dios busca algo en sus matrimonios judíos y de igual manera, mis hermanos, busca algo en todo matrimonio de creyentes. Busca una descendencia para Dios. El propósito de ese matrimonio hebreo entonces era asegurar una descendencia piadosa, y divorciándose de sus esposas judías y casándose con extranjeras, los pecados de Judá estaban destruyendo el propósito divino del matrimonio, es decir, criar hijos que mantuvieran la fe de Israel. Un objeto de la relación conyugal es esa, mi hermano, recuerde, levantar una simiente para Dios, para la eternidad. Y en esto recordaba un libro que estaba leyendo sobre el matrimonio, y el autor dice esto: nuestros matrimonios son como higueras de las cuales el Señor espera recoger fruto. ¿Qué tal esa frase? Romántica, ¿no? Nuestros matrimonios no son solo para nosotros, mis hermanos. Nuestros matrimonios son para el Señor. A veces no es culpa de los padres creyentes que los hijos sean rebeldes, sí. No obstante, en otros casos los padres son en gran manera responsables de la rebeldía de los hijos contra las cosas de Dios. Así que cuando nosotros miremos a nuestros hijos en rebeldía hacia el Señor, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Revisarnos a nosotros. Y el texto sigue diciendo: prestad atención pues a vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de tu juventud.
Presten atención a su espíritu. Me gustan las palabras que, como lo dice la Reina Valera, dice: guardados pues en vuestro espíritu. Lo que sigue no es solamente un consejo, es un mandamiento del Señor. Y es subrayado en el siguiente versículo, donde nuevamente nos va a decir: guardados pues en vuestro espíritu. Debe tener cuidado de su espíritu, debe tener cuidado de su parte más íntima. Pues ahí es donde empieza todo el pecado. ¿Se da cuenta hacia dónde está señalando el Señor? Los hombres van a hallar que su mala conducta en sus familias brota ¿de dónde? De ese egoísmo que no toma en cuenta el bienestar, que no toma en cuenta la dicha de los demás. ¿Qué han hecho con sus prójimos? Han sido desleales. ¿Qué han hecho con su propia esposa? Desleales. La infidelidad que puede tener lugar de una manera física, ¿de dónde viene? El texto lo dice: de un espíritu infiel. El mandato de Malaquías dice: guárdense, guardaos pues en vuestro espíritu. Habla del mismo deseo, hermano, de mantener la unidad pactual. Sabe que afortunadamente hoy en medio de la iglesia, aún a pesar de todo, aún es resistido el divorcio en medio de la iglesia. Sin embargo, los pensamientos, es decir, ese espíritu interno, es el verdadero problema. Las palabras, actos negativos en un matrimonio comienzan ¿en dónde? En la mente de las parejas. Por eso Dios dice: guardaos en vuestro espíritu. Vuelvo a recordarles, las malas costumbres son frutos de principios corruptos. Verso 16: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Lo que Dios piensa del divorcio, hermano, se resume en este versículo. Y tenemos que fijarnos bien en ese fuerte lenguaje que Dios utiliza para describir lo que los judíos han hecho. ¿Sí lo nota? Yo detesto el divorcio. El divorcio destruye ese pacto, destruye el matrimonio, el símbolo de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Dios detesta el divorcio porque, aquí voy a hacer solo un paréntesis del cual no me voy a referir. Aunque Dios permitió ciertas concesiones a causa de la dureza del corazón, pero Dios detesta el divorcio. Para que nosotros entendamos el problema del divorcio, debemos decir que literal y claramente el versículo enseña que Dios lo odia. ¿Cuándo fue que habló Malaquías? Malaquías habla más o menos en el siglo V antes de Cristo. ¿Sigue siendo esta verdad una verdad actual en el año 2021? Sí. Posiblemente hay otros aspectos del problema muy difíciles de entender, pero es imposible, hermano, confundir o diluir la fuerza del verso. Y lo más elemental en la vida de un creyente es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. En el Nuevo Testamento agrega más información para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios al respecto. Claro, esta mañana no vamos a poder ir allá. Recordemos la verdad expresada por Malaquías, la cual, hermano, trasciende en realidad todos los límites de su época y es tan verídica para hoy como cuando el Señor se lo comunica a Malaquías y él se lo comunica al pueblo. Dios odia el divorcio. En otras palabras, Dios desearía que nunca hubiese un divorcio. Malaquías nos explica lo grave que es el divorcio a los ojos de Dios, comparando el divorcio con la violencia. ¿Y dónde dice eso?
En el verso parece ser que el divorcio es comparado al asesinato. Es un asunto, hermano, de violencia en el que deja visibles las señales del crimen cometido a fin de que todo el mundo lo vea. Para más claridad, voy a leerle cómo lo dice la versión NBI, la nueva versión internacional. Y dice esta parte: al que cubre de violencia sus vestiduras. En la versión que yo leí de las Américas dice: al que cubre de iniquidad su vestidura. ¿Cómo lo dice en Reina Valera? No lo recuerdo. De iniquidad, ninguno tiene Reina Valera. De iniquidad también. Si alguno tiene una versión un poco más dinámica, se dará cuenta que aparece violencia. El que cubre de violencia sus vestiduras. Piense en la violencia que se le ocasiona a un hogar, a los sentimientos, al amor, a los hijos, a la paz familiar. Romper el pacto es ser una persona violenta, que arranca, arruina, destruye. Eso es lo que dice el texto. En efecto, el texto dice literalmente: la violencia cubre su vestido. En lugar de ser protección, ¿se dan cuenta? La protección debería ser lo que cubre el hogar, la relación, el pacto, el matrimonio. Entonces el pensamiento concisamente es: el divorcio retiró la protección de su esposa y ella ahora ha recibido un trato cruel. ¿De parte de quién? De usted. Es lo que dice el Señor. Para Dios, cuando el Señor dice: cuidado con esa disolución del matrimonio. Cuídense, guárdense en su espíritu. Esos pensamientos extramatrimoniales son igual de malos que prepararse para atacar a alguien. Claro, no, pero solamente estoy pensándolo. Bueno, esos pequeños, esos inocentes pensamientos que juguetonamente traspasan los límites del matrimonio equivalen para Dios a los pensamientos de un agresor que está pensando en atacar a su víctima, en atacar a alguien. Ese pensamiento produce escalofríos. Todos hemos sido culpables de una infidelidad espiritual cada vez que quebrantamos el primer mandamiento, cada vez que permitimos que algo se interponga seductoramente entre nosotros y nuestro Dios. Probamos que somos infieles. Y de esta manera llegamos al punto final de nuestro bosquejo. Hay una exhortación a la fidelidad, aunque no debería hacer esto porque me va a traer problemas aquí en la transmisión. Un hermano levantó la mano atrás. Señor. La NBI también lo utiliza. Pero gracias por el dato. El hermano está refiriendo una versión que dice que lo que yo dije es cierto. No, mentiras. Que la Biblia dice en otras, esa versión, en otras, ese texto en otras versiones dice que ahí aparece la palabra violencia. Me estoy refiriendo a los hermanos a los que les vamos a transmitir luego. Hay una exhortación a la fidelidad. Parte final del verso B. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Ya habíamos leído eso, ¿cierto? La exhortación del verso 15 se repite ahora en el verso 16. Presten atención a vuestro espíritu, no seas desleales. Los israelitas no debían ser desleales divorciándose de sus esposas judías para casarse con paganas. Eso profanaba el pacto de Dios, esa relación pactual. Protegiendo, guardando su espíritu, ellos estarían actuando según el propósito divino y ayudando a preservar la unidad del pueblo, así como sus matrimonios. Ahora quizás puede surgir una pregunta apenas natural: bueno, ¿y cómo puedo guardar mi espíritu? Un escritor, Al Martin,
escribió sobre esto con el ejemplo del viejo oeste americano. Cuando dos pistoleros se enfrentan en la calle, se observan el uno al otro como halcones. Si uno de ellos aparta su vida de su enemigo para saludar a otro que esté pasando por ahí y decirle hola, hola, morirá. Si descuidamos el pecado, mis hermanos, aún en lo más mínimo, sabremos lo que es una vida espiritual muerta y estéril. El apóstol Pablo en Filipenses 2, verso 1 y verso 2 dice lo siguiente, yo se lo leo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Mi hermano, esfuércese. Esforcémonos en empezar en estas cosas. Dará buen resultado, mis hermanos, nos dará buen resultado. Ahora ustedes notaron que en el verso Malaquías dice lo siguiente: porque yo detesto el divorcio. ¿Lo digo yo, Malaquías? No, ¿lo dice quién? Dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, ahora sí lo digo yo. Dice el Señor de los ejércitos. ¿Y para qué Malaquías nos habla de esas verdades ahí? Malaquías dice que esto viene del Dios de Israel, y esto evoca al hecho que Él es el soberano juez y dador de la ley a Israel. Es el Señor el que lo ha dicho, hermano. Si Dios aborrece determinada conducta, no debe practicarse. Pero bueno, ok. Ya necesitamos hablar en otros términos. Necesitamos hablar de otras cosas, empezar a hablar de otras cosas. Pero lo que el Señor quiere de su pueblo está claro. Hagamos unas aplicaciones finales. En nuestra sociedad vemos con horror, mis hermanos, cómo el adulterio, el divorcio han pasado a ser aceptados como cosas normales de la vida. Y sabe que tenemos la tentación a rebajar los niveles de pureza que la palabra de Dios nos indican. Pues todos terminan por cansarse de su esposa o de su esposo. Es normal. Todo el mundo tontea a veces un poco con fantasías y pensamientos extramatrimoniales. Pues es un puritano ahí, hipócrita. Bueno, hermanos, ciertamente seríamos hipócritas si dijéramos que tales pensamientos nunca se nos han pasado por la cabeza, si no nos ha supuesto un motivo de tentación. ¿Hasta los creyentes podemos tener esos pensamientos? Sí. Esos pensamientos que podrían conducir a la ruptura del pacto matrimonial. Esos pensamientos que nos vienen y nos menguan espiritualmente. Aquí la pregunta no es esa. Aquí la cuestión es, ¿luchamos contra ellos? ¿Nos esforzamos sinceramente en mortificar esos pensamientos? ¿O estamos tolerándolos? Más bien a veces los alimentamos. Ciertamente nosotros podemos ver y sentir estragos, hermano, que causa el divorcio. Hoy lo vemos. El divorcio es un gemido, es un lamento palpable, mis hermanos, que dan testimonio del fracaso de dos personas que decidieron no cumplir con el pacto, romper el pacto. Debemos recordarnos eso esta mañana. El Señor atestigua. El Señor está testigo entre ustedes dos. El Señor está testigo entre ustedes dos también. Entre ustedes dos también y entre nosotros dos también. Lo que un judío contemporáneo de Malaquías o alguien formado
en esta sofisticada sociedad de nuestro siglo no podría olvidar es que el matrimonio no ha sido una invención del hombre, es una institución del Señor mismo. La gente olvida que al casarse hicieron un pacto. ¿Quién viene a servir como testigo entre ellos dos? El Señor fue testigo de eso. Si estás casado, recuerda de quién son las firmas de esa partida de matrimonio. Malaquías nos está recordando que de un modo muy real, el Señor viene y dice, aquí está la mía también. Dios no ve el divorcio del mismo modo que lo ve nuestra sociedad hoy en día. Dios se acerca a nosotros, mis hermanos, por medio del profeta Malaquías y nos implora, guárdense en vuestro espíritu, guárdense, no sean desleales los unos con los otros. Y si eso ha pasado, mis hermanos, es tiempo de arrepentirnos y de volvernos al Señor. El problema no es solamente, pues cada uno por su lado y nos vemos y... Es que es el Señor el que ha venido como testigo entre ustedes dos. Déjeme ya culminando con una ilustración. ¿Y quién más que el buen Martín Lutero? Martín Lutero y su mujer y su esposa tuvieron un problema en su vida matrimonial que es bastante moderno, ¿sabe? Parte de la dificultad se debía a aquel ritmo de trabajo y descanso que no era el mismo para Lutero que para Catalina, como se llamaba su esposa. Catalina ha pasado todo el día con los niños, con los animales, con los criados. Ella deseaba hablar con alguien que estuviera a su altura. Y él, Martín Lutero, ha tenido que predicar 4 veces, dar clases a sus alumnos, charlar con ellos durante el almuerzo. Deseaba como que llegar a casa, caer sobre su sillón y sumergirse solamente en su libro. Y entonces Catalina empezaba a discutir por algún asunto. Y ella empezaba como que, profesor, ¿no es el ministro de Prusia hermano del duque? Entonces Martín Lutero, eso no lo dice, pero yo me imagino a Martín Lutero tomando su mano y estirándose la cara. Toda mi vida es paciencia, decía Martín Lutero. Tengo que tener paciencia con el Papa, tengo que tener paciencia con los herejes, tengo que tener paciencia con mi familia, tengo que tener paciencia con Catalina. A ese hombre cansado de viajar todos los días hasta su trabajo, hasta su oficina. Y a su mujer cansada con el mundo de los niños, que es todo un voltaje, ¿no? ¿Les resulta familiar esa historia? Mis hermanos casados, hay que solucionar esos puntos de fricción que pueden parecer poca cosa, pero que son un problema constante. En pareja deben comprometerse, deben ayudarse mutuamente, deben entregarse, deben soportarse el uno al otro. Toda mi vida es paciencia con Nicolás. Toda mi vida es paciencia con los hermanos de Comunidad Cristiana Redención. Toda mi vida es paciencia con... Voy a quedarme ahí porque puedo arriesgarme ahora a mi hora de almuerzo. Sí, mis hermanos, dice Edgar, ¿por qué mira para allá? Mis hermanas, sus luteros necesitan relajación mental. Y los hermanos dicen, amén. Y mis hermanos, sus catalinas, necesitan estimulación mental. Y las hermanas dicen, hubiera deseado que eso no hubiera quedado grabado. Tienen que buscar alguna solución, hermano, para no dar facilidades al diablo. Es una gran ayuda práctica, orar, meditar.
¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué advertencias nos hace el Señor en la Escritura sobre este asunto? Pensemos en las sabias palabras de las Escrituras, mis hermanos. Estos días teníamos la oportunidad de compartir con un pastor de República Dominicana. El pastor nos hablaba de la cosmovisión. Y nos hablaba de cómo nosotros con una mente informada con la Escritura nos va a ayudar a tener una motivación, una cosmovisión correcta. Y pensaba en ello y dije, hoy debo hablar del matrimonio. Para una cosmovisión de nuestro matrimonio, de nuestras esposas. Quizás nuestras palabras han sido violentas contra nuestros esposos, contra nuestras esposas. Es un fastidio, es que molesta. Por ello nosotros tenemos que arrepentirnos hoy. Y hay que pedirle perdón al Señor. Ya no me quiero meter más en problemas, así que mejor digamos hasta aquí. ¿Oramos? Oremos. Llevemos esto al Señor. Si alguno de ustedes, mi hermano, está pasando por ahí, informe su mente con lo que dice el Señor. Vaya a la Escritura, vaya a la palabra. Si necesita ayuda, aquí hay hermanos consejeros, hay hermanos de testimonio, hay hermanos de muchos años en su vida matrimonial que nos pueden ayudar con buenos consejos. Ahí está el pastor Humberto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Hemos tenido que hablar cosas serias esta mañana entre nosotros. Tu palabra nos ha guiado durante estos 2 fines de semana a tener que hablarnos a nosotros y en especial quizás a dirigirnos hacia nuestros hermanos solteros que han estado tomando decisiones con respecto a su vida, que tienen que tomar decisiones con respecto a su vida y que tienen que ser advertidos. A veces esas cosas no nos sientan bien, no nos caen bien, no quisiéramos hablar de ello, quisiéramos pasarlo por encima, pero tú vienes con tu consejo oportuno para nosotros esta mañana. Hemos tenido que tocar el tema hoy de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones matrimoniales. Y si ponemos un poco el dedo más adentro, tenemos que decir, hemos fallado, Señor, y por eso necesitamos pedirte perdón esta mañana. Ayúdanos, Señor, tú sabes que todavía tenemos en nosotros esta carga de egoísmo. Somos tan imprudentes en nuestras palabras, pensamos tanto en nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos porque quizás no hemos honrado el pacto que hemos hecho con nuestra esposa como debiéramos hacerlo, como tú nos mandas que lo hagamos. Y claro, hemos llegado a infringir el mismo pacto en el que tú has sido testigo entre nosotros. Perdónanos, te lo pedimos. Gracias sean dadas a ti porque no solamente vienes para señalar nuestro error, sino también vienes en nuestra ayuda, vienes en nuestro socorro, dándonos tu palabra, dándonos tu consejo, Señor. Quiero llevar delante de ti nuestros matrimonios de Comunidad Cristiana Redención. Ayúdanos. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para hablar, danos sabiduría para comunicarnos, que nuestras palabras vayan cargadas de gracia, de misericordia, así con la verdad también. Pero ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo con amor entre nosotros. Padre, cuánto necesitamos de tu consejo todo el tiempo. Gracias sean dadas a ti, porque tú nos ayudas y no nos has dejado a ciegas caminar, aún en algo tan importante como esto. A ti toda la gloria, a ti toda la honra. Llevamos nuestra petición delante del trono de la gracia en el nombre de Jesús. Amén.